Que conjunto con Bengala era la joya colonial más importante del mundo y fue la fuente de buena parte de la riqueza de Francia. Ha estado bajo control estadounidense desde que los marines de Wilson lo invadieron hace 80 años y hoy en día es un desastre de tal magnitud que quizá no sea ni siquiera habitable en un futuro no demasiado lejano. En 1981 el Banco Mundial iniciaron una estrategia de desarrollo conjunta basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, por lo que la tierra dejó de dedicarse a la producción de alimentos para el consumo local. USAID pronosticó un cambio histórico hacia una mayor interdependencia de sus mercados con los de los Estados Unidos, en una isla que iba a convertirse en el Taiwán del Caribe. El Banco Mundial colaboró recordando las normas habituales de expansión de las corporaciones privadas y minimización de los objetivos sociales, con lo que se agudizaron la desigualdad y la miseria y se redujeron los niveles de alfabetización y atención sanitaria. Quizá valga la pena hacer constar por si interesara que estas normas habituales se acompañan siempre de la insistencia en la necesidad de reducir la desigualdad y la miseria y de mejorar los niveles de alfabetización y atención sanitaria, puesto que los estudios del Banco Mundial reconocen que una mínima igualdad y unas cifras elevadas de salud y educación pública son factores cruciales para el desarrollo económico. En el caso de Haití, las consecuencias son las previstas: beneficios para los productores estadounidenses y los millonarios haitianos y una disminución de salarios del 56% a lo largo de la década de los 80. Todo un milagro económico. En suma, Haití siguió siendo Haití y no Taiwán, que había tomado un camino muy diferente, como bien sabían los expertos. El primer gobierno democrático de Haití intentó aliviar el desastre cada vez mayor que habían despertado la enemistad de Washington y el golpe militar y el terrorismo que le siguieron. Una vez se ha restaurado la democracia, USAID reparte ayudas para asegurar la privatización de las cementeras y los molinos de harina, que favorece a los haitianos privilegiados y los inversores extranjeros, la sociedad civil, como se recordará, mientras que se impide gastar en salud y educación. La agricultura industrial recibe amplios subsidios, pero no así la agricultura tradicional ni la artesanía, que son la única fuente de ingresos de la inmensa mayoría de la población. Las cadenas de montaje de propiedad extranjera, que emplean a trabajadores, sobre todo mujeres, por un salario muy inferior al de subsistencia y en unas condiciones laborales horrendas, se ven favorecidas por una sustancial rebaja en el coste de la electricidad subvencionada por el generoso supervisor. A los pobres, sin embargo, la población haitiana en general, no se les puede rebajar la electricidad, ni el combustible, ni el agua, ni los alimentos, ya que lo prohíbe el Fondo Monetario Internacional. Con razones bien fundamentadas, ello constituiría un control de los precios. Antes de la instauración de las reformas, el cultivo local de arroz abastecía casi todas las necesidades nacionales y tenía una importancia crucial para la economía haitiana. Hoy, gracias a la liberación unilateral, no representa más que el 50%, con el efecto consiguiente sobre la economía. Hemos topado con un punto imperioso. La liberación ha de ser unilateral. Haití tiene que hacer reforma y eliminar los aranceles como exigen los rigurosos principios de la ciencia económica. Ahora bien, la agricultura industrial de los Estados Unidos, quizá por algún raro milagro de la lógica, está exenta de esas reformas y continúa recibiendo cuantiosos subsidios públicos hasta el punto de que estos suponen el 40% de los ingresos brutos de los empresarios agrícolas. Las consecuencias que se derivan son esperables y esperadas. Un informe de la USAID de 1995
constata que la política de inversiones y comercio exterior impuesta por Washington está machacando progresivamente a los cultivadores locales de arroz, por lo que deberían perseguir un objetivo más racional, la exportación a beneficio de los inversores estadounidenses de acuerdo con la teoría de las expectativas racionales. Mediante métodos como estos se ha conseguido que el país más pobre del continente se haya transformado en un importante comprador del arroz de producción estadounidense. Para mayor enriquecimiento de las empresas subvencionadas por Washington, los afortunados que hayan recibido una buena educación occidental sabrían explicar sin duda que la riqueza generada acabará por filtrarse gradualmente hasta alcanzar a los campesinos y chabolistas. Algún día los africanos deberían seguir el mismo camino según los consejeros del meliorismo mundial y de las élites locales. Es posible que en las circunstancias actuales no vean otra opción, pero me parece una afirmación cuestionable y tomen la decisión que tomen sea con los ojos bien abiertos. Este último ejemplo muestra hasta qué punto es posible alejarse de la doctrina oficial del comercio libre, mucho más de lo que pueda hacerlo el proteccionismo. De hecho, tampoco es cierto que en épocas anteriores a la nuestra el proteccionismo fuera la interferencia más significativa en el mercado libre. Dentro de la separación convencional de las disciplinas académicas se lo suele estudiar en esa línea, pero ello contribuye una vez más a disfrazar la realidad política y social. Por citar un caso obvio, la revolución industrial dependía de un algodón barato, al igual que la época dorada del capitalismo contemporáneo dependió de una energía barata, pero ¿qué métodos se utilizaron para asegurarse el precio y la disponibilidad de estas mercancías cruciales? ¿Acaso estos métodos se adecúan a los principios de un mercado libre? Al parecer, estas preguntas quedan fuera del ámbito profesional de la teoría económica. Otro de los puntos esenciales de la teoría del mercado libre es que no se permiten las subvenciones públicas. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes del sector de los negocios postularon que la economía se hundiría si cesaba la masiva intervención estatal con la que se había logrado superar la Gran Depresión. Recalcaron asimismo que una industria avanzada no puede existir satisfactoriamente en una economía de empresa libre pura competitiva y no subvencionada, y que solo el gobierno puede salvarla. Son frases de Fontun y Businessweek que expresan un consenso generalizado. Reconocieron que el sistema del Pentágono sería la mejor manera de transferir al público una parte de los gastos. La inversión social también podía ser un estímulo económico, pero la perjudicaban varios defectos. No es un subsidio directo al sector corporativo, tiene efectos democratizadores y es retributiva. En cambio, la intervención militar está libre de todas estas características negativas y es fácil de vender con engaños. El secretario de las Fuerzas Aéreas de Truman lo expresó claramente: no debemos usar la palabra subvención, sino referirnos a la seguridad. Luego se aseguró de que el presupuesto militar se ajuste a las necesidades de la industria acronáutica, una consecuencia derivada de que la aviación civil es hoy la principal exportación de los Estados Unidos y que la industria turística y la del transporte de base aérea son un venero de beneficios. Clinton, por tanto, obró con toda propiedad al escoger a Boeing como un modelo para las empresas estadounidenses. En su exitosa campaña de predicación de una nueva visión del futuro del mercado libre, la producción aeronáutica civil es desde luego un ejemplo paradigmático de la realidad del mercado libre. Está dominada por dos corporaciones, Boeing, McDonnell y Airbus, que deben su existencia y sus resultados positivos a las subvenciones públicas en gran escala. El mismo modelo es el que prevalece en la industria informática y electrónica.
en la automatización, en la biotecnología, en las comunicaciones y de hecho en todos los sectores dinámicos de la economía. Anteriormente, la administración de Reagan demostró conocer a la perfección este requisito del mercado libre real. Fueron unos maestros en el arte de celebrar las glorias del mercado ante los pobres del país y los medios extranjeros, mientras se gallardeaba ante los hombres de negocios porque el presidente había otorgado más ayudas económicas a la industria de los Estados Unidos que cualquiera de sus antecesores de los últimos 50 años. En realidad, más que todos sus antecesores combinados, y había presidido el mayor giro proteccionista desde los años 30, con lo que los Estados Unidos pasaron por ser el paladín mundial del comercio libre multilateral a uno de sus contrincantes más duros, según constató en un análisis de esa década la revista del Consejo de Relaciones Extranjeras. Los reaganistas lideraron el asalto sostenido a este principio, el del libre cambio, que habían comenzado ya desde los 70 los sectores más ricos y poderosos y que ha deplorado en un estudio académico el secretario del GATT, el economista Patrick Lowe, que estima los efectos restrictivos de las medidas de Reagan en el triple de los causados por otras potencias industriales. Este gran giro proteccionista está solo una parte del asalto sostenido a los principios del libre cambio, que se aceleró bajo el grosero individualismo reaganista. En otro capítulo de la misma historia, había que relatar la enorme transferencia de fondos públicos al poder privado, frecuentemente bajo el disfraz de la seguridad, un incremento progresivo que ha elevado los gastos de I+D militar medios en dólares constantes para superar las cifras récord de mediados de los 70 según Stuart Leslie. El público se sentía aterrorizado por las amenazas exteriores, los rusos, los libios, etc. Pero el mensaje de Reagan a los hombres de negocios era mucho más sincero. Sin tales medidas extremas de interferencia en el mercado, era dudoso que industrias estadounidenses como la del automóvil, el acero, las máquinas herramientas o los semiconductores pudieran sobrevivir a la competencia japonesa o liderar el desarrollo de las tecnologías emergentes que tantos efectos tiene en la economía en general. Tampoco necesita que le expliquen la doctrina real en el máximo adalid de la actual revolución conservadora. Newbridge, quien alecciona implacablemente a los niños de 7 años sobre los males de depender de los subsidios a la par que lidera la transferencia pública de subvenciones a los miembros más ricos del país. Y lo mismo puede decirse de la Heritage Foundation, Fundación por el Patrimonio, que se encarga de articular las propuestas presupuestarias de los congresistas conservadores y, por ejemplo, ha exigido y conseguido un aumento de los gastos del Pentágono superior al de Clinton, así que aseguran de que no pierdan solidez los cimientos de la industria de defensa que, protegidos por el poder estatal, ofrecen a sus beneficiarios una tecnología de doble uso con la que dominar los mercados comerciales y enriquecerse a costa del erario. Todos ellos comprenden muy bien que empresa libre significa que el público pague los gastos y asume los riesgos por si las cosas van mal, y así se han cubierto, por ejemplo, quiebras bancarias y corporativas que han costado a los contribuyentes en los últimos años centenares de miles de millones de dólares. El cuento, a pesar de tener ya varios siglos a sus espaldas, sigue funcionando sin demasiados cambios, y no solo en los Estados Unidos, claro está. Las declaraciones públicas deben ser reinterpretadas a la luz de esta realidad, entre ellas la defensa que ha emprendido Clinton de una política de trade aid, comercio en lugar de ayuda, con África, con una serie de resoluciones
que causalmente no benefician más que a los inversores estadounidenses y una retórica radiante que esquiva cuestiones como por un lado el largo registro histórico de políticas similares o por otro el hecho de que los programas de ayuda de los Estados Unidos ya eran incluso antes de la magnífica innovación de Clinton los más mezquinos de todos los países desarrollados o podemos referirnos igualmente a la explicación clásica que Chester Crocker hizo de los planes de la administración de Reagan para 1981. Apoyamos la apertura de las oportunidades de mercado, el acceso a los recursos fundamentales y el crecimiento de las economías de África y los Estados Unidos. Y queremos incorporar a los países africanos a la escena mayoritaria de la economía de libre cambio. La frase puede parecer más que cínica, viniendo de los paladines del asalto sostenido a la economía de libre cambio, pero es bastante justa si la examinamos a la luz de la doctrina del mercado real. Las oportunidades de mercado y el acceso a los recursos son para los inversores extranjeros y sus colaboradores locales y a las dos economías han de crecer de forma controlada, protegiendo a la mayoría opulenta frente a la minoría. Los ricos, sin embargo, reciben protección estatal y subsidios públicos. Es lógico, pues si no fuera así, ¿cómo lo harían ellos para medrar en nuestro provecho? Para precisar un poco más la teoría del mercado libre real, añadiré que el estudio más completo hasta el momento sobre las corporaciones transnacionales ha concluido que casi todas las grandes empresas del mundo han tenido que ajustar significativamente su estrategia y su posición competitiva por influencia de las políticas gubernamentales y o las barreras comerciales, y que cuando menos 20 de las 100 empresas punteras de Ranking y Fortune no sobrevivirán hoy, como compañías independientes de no ser por la intervención salvadora de sus gobiernos respectivos, que socializaron la deuda o nacionalizaron las firmas con problemas. Una de ellas es la que genera más empleos en el distrito ultraconservador de Greenwich, Lockheed, salvada de la quiebra gracias a 250 millones de dólares en garantías crediticias del gobierno. El mismo estudio señala también que la intervención gubernamental, que ha sido una regla más que una excepción durante los 2 últimos siglos, ha desempeñado una función clave en el desarrollo y la difusión de muchos productos e innovaciones procedimentales, sobre todo en la industria aeroespacial, la electrónica, la agricultura moderna, la ingeniería de materiales y la tecnología de la energía y de las comunicaciones. Lo mismo ha sucedido con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Internet y la World Wide Web son ejemplos recientes muy significativos. Y anteriormente con la industria textil, el acero y claro está la energía. La política gubernamental ha ejercido una presión irresistible sobre la conformación de las estrategias y la competitividad de las mayores empresas del mundo. Otros estudios alcanzan conclusiones muy similares. Como se ha indicado repetidamente, los Estados Unidos no están solos en su concepción del mercado libre, aun cuando sus ideólogos suelen encabezar el coro de los cínicos. Desde 1960, la distancia entre los países ricos y los pobres es atribuible en gran parte a las medidas proteccionistas de los ricos, según la edición de 1992 del Informe sobre Desarrollo de Naciones Unidas. En 1994 el mismo informe concluye que los países industriales, con su violación de los principios del mercado libre, están costando a los países en desarrollo del orden de 50.000 millones de dólares anuales, lo cual equivale prácticamente al flujo total de asistencia exterior, y eso que esta ayuda consiste sobre todo en subsidios públicos a la exportación nacional. El Informe Mundial de 1996 de la Organización para el Desarrollo Industrial, perteneciente a la ONU, estima que la diferencia entre el 20% más pobre
y el más rico, la población mundial se acrecentó en más del 50% entre 1960 y 1989. Y predice un aumento de la desigualdad mundial debido al proceso de globalización. Esta diferencia creciente se extiende a las sociedades ricas con los Estados Unidos, abriendo camino y Gran Bretaña a su rueda. La prensa económica exulta por el crecimiento espectacular e impresionante de los beneficios y aplaude esta concentración extrema de la riqueza en manos de una pequeña minoría, mientras que para la mayoría las condiciones empeoran o a lo sumo se mantienen los medios corporativos, la administración de Clinton y las cheerleaders del estilo de vida americano se suelen presentar con orgullo como un modelo para el resto del mundo. Así el griterío del coro que se vitorea asimismo tapa los resultados de la política social que se ha venido desarrollando de forma intencionada durante estos años felices en los que el capital ha subyugado claramente a los trabajadores. Es el caso, por ejemplo, de los indicadores básicos que UNICEF ha analizado recientemente desvelan que los Estados Unidos tienen las peores cifras de los países industrializados, semejantes a las de Cuba, esto es a las de un país del tercer mundo que ha sido atacado por la superpotencia del continente desde hace 40 años. El estudio de UNICEF analizaba indicadores sociales básicos como la mortalidad infantil de niños menores de 5 años, el hambre o la pobreza infantil. Todo esto sucede en el país más rico del mundo, que posee ventajas sin igual e instituciones democráticas estables, pero que a la vez está más que ninguna otra sociedad bajo el dominio de los hombres de negocios, y así son los augurios para el futuro. Si se impone y se globaliza, el ya citado giro radical desde un ideal de política pluralista y participatoria hacia un auditorio y tecnocrático, hacia uno autoritario y tecnocrático. Es importante destacar que estas intenciones en secreto se declaran abiertamente, por ejemplo, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando George Kennan, un planificador muy influyente y reputado por humanista señero, asignó una función a cada región del mundo. Respecto de África, los Estados Unidos no tenían demasiado interés en ella, ya que su función era ser explotada por Europa para su propia reconstrucción. Un año antes, un estudio de planificación en gran escala había considerado que el desarrollo cooperativo de los alimentos baratos y las materias primas del norte de África puede ayudar a fraguar la unidad europea y crear una base económica para la recuperación del continente europeo, lo cual no deja de ser un concepto curioso de cooperación. No tengo constancia de que nadie haya sugerido que África pueda explotar a Occidente para recuperarse así del meliorismo mundial de los siglos pasados. Si nos tomamos la molestia de distinguir realidad y doctrina en el sistema neoliberal, encontramos en suma que los principios políticos y económicos vigentes en la realidad son muy diferentes a lo que se proclama. También despierta escepticismo en el que hayan de ser la ola del futuro y acabar la historia con un final feliz, puesto que ese mismo fin de la historia ya se ha anunciado con confianza en muchas ocasiones y siempre de forma equivocada. Sin embargo, a pesar de la sórdida continuidad de las mismas prácticas, el realismo no impide que podamos ser un tanto optimistas, pues algo se va avanzando. En los países más industrializados y con frecuencia en otras partes del mundo, la lucha popular parte de una situación mejor y con mejores expectativas que en el pasado, y la solidaridad internacional puede adoptar formas nuevas más constructivas. A medida que la mayoría de la población mundial entienda que sus intereses son comunes o muy similares y que avanzaremos más si avanzamos juntos, no existen hoy en día más razones que en el pasado para creer que estamos constreñidos por leyes sociales misteriosas y desconocidas, cuando no son más que decisiones tomadas dentro de instituciones subordinadas a la voluntad humana.
instituciones humanas, en definitiva, que han de ser sometidas a un examen de legitimidad y caso que no lo aprueben pueden ser sustituidas por otras más libres y más justas como se ha hecho ya en el pasado. Los escépticos que rechazan esta idea, tildándolas de utópicas o ingenuas, no tienen más que echar un vistazo a lo que ha sucedido aquí. En Sudáfrica en los últimos años un tributo ejemplar a lo que el espíritu humano tiene a su alcance, a las perspectivas ilimitadas que se nos brindan, son lecciones que el mundo necesita aprender inevitablemente y que deben guiar nuestros próximos países en la lucha continua por la justicia y la libertad, mientras el pueblo de Sudáfrica, alentado por una gran victoria, se enfrenta a los retos aún más difíciles que le aguardan. Capítulo 5. La pedagogía de las mentiras. Un debate con Joe Silver. Jeremy Pasmon, BBC Radio 4. Entonces, ¿usted no niega que el bombardeo de Camboya fuera secreto? Fue una operación secreta y contra un país neutral. Henry Kissinger. No me venga con esa, señor Paxman. Eso pasó hace 15 días y les creo capaces en su programa de informarse antes de empezar, por si les han contado una mentira. Paxman, ¿acaso hay algo de lo que he dicho que sea falso? Kissinger, es una infamia. En la disputa que antecede Henry Kissinger demuestra de nuevo que si eres el vocero intelectual de la doctrina y su sistema, puedes quitar del paso los hechos históricos impertinentes de una forma bien sencilla, colgándoles la etiqueta de mentiras. Y no te inquietes, porque el sistema doctrinal te recompensará además de protegerte. De hecho, Kissinger puede despreciar a la vez con tranquilidad y arrogancia los hechos históricos, porque según Chomsky, si te atiendes a la línea del partido, no hace falta que documentes nada. Puedes decir lo que te venga en gana. Es uno de los privilegios de la obediencia. Pero si te muestras crítico con la opinión recibida, tendrás que documentar todas y cada una de tus frases. Hoy día tenemos pruebas irrefutables de que Kissinger participó en el infame bombardeo secreto e intensivo de Laos y Camboya, que causó la muerte de miles de personas inocentes, incluyendo a mujeres y niños. No obstante, sigue gozando de un gran prestigio como experto autorizado y del acceso a las instituciones responsables de dar forma a la opinión pública. Es también notorio su apoyo igualmente infame a Augusto Pinochet, quien destruyó el gobierno socialista del Salvador Allende, elegido democráticamente, y asesinó a más de 3.000 personas en el camino. Y está bien atestiguada su complicidad con la invasión indonesia en Timor Oriental. La invasión del gobierno indonesio desencadenó un genocidio de proporciones monstruosas que no se ha detenido todavía, con matanzas despiadadas que son designadas con el eufemismo de limpieza étnica por nuestros expertos, mientras las potencias occidentales se sientan en la banda del campo y aguardan la llegada de la solución final en Timor. Sin embargo, el Tribunal de Crímenes de Guerra no ha acusado a Kissinger de crímenes contra la humanidad, y este continúa realizando declaraciones sobre el bombardeo de Kosovo por parte de la OTAN. Una vez que los intelectuales se integran en el sistema doctrinal y son recompensados por él, les resulta cada vez más fácil vivir en la mentira e ignorar la verdadera realidad, incluso si se les colocan ante hechos históricos atestiguados. Quizá la demostración más clara de ello sea el debate que sigue entre Noah Chomsky y John Silver, cuando Chomsky procedía a exponer las contradicciones y la hipocresía inherentes a la política estadounidense en El Salvador, citando la matanza en gran escala de salvadoreños a manos de los escuadrones de la muerte, de orientación derechista y apoyados e instruidos por los Estados Unidos. Silver despreció acremente las pruebas documentales de Chomsky, tachándolo de mentiroso compulsivo. Las pruebas de Chomsky hablan por sí mismas, y recientemente hemos sabido que la Comisión de la Verdad en las Naciones Unidas ha confirmado la verdad de los hechos denunciados por Chomsky desde hace tiempo.
Las conclusiones de la comisión son claras. David Meehan, periodista del Boston Globe, relata que otros dos articulistas estadounidenses, Raymond Bonner del New York Times y Alma Guillermo Prieto de Washington Post, fueron atacados con nombre y apellidos en un editorial ignominioso de Wall Street Journal que los tildaba de excesivamente crédulos. En la jerga editorial equivale a decir a esos dos izquierdosos échenos al trullo, con los rojos. En un pasaje se acabó expulsando a Bonner de la pelea del Salvador. El Wall Street Journal instaba a los directores del Times a desconfiar de su periodista, que había estado fisgoneando por entre los cadáveres. Ahora tenemos pruebas documentales de que el asesinato del arzobispo Romero fue ordenado por Roberto de Abusinón, a quien nuestro Congreso había recibido con todos los honores por iniciativa de Jesse Helms, senador republicano de Carolina del Norte, y otros ideólogos que respaldaban y respaldan todavía una serie de atrocidades inimaginables en Latinoamérica. Pero no hay manera de que gente como John Silver, el antiguo rector de la Universidad de Boston, rinda cuentas por su desvergüenza intelectual y responsabilidad moral. De este modo, dado que si uno apoya la línea del partido, no hay que dar cuenta de nada, Silver no solo podía seguir mintiendo sobre las atrocidades cometidas en El Salvador con el patrocinio de los Estados Unidos, también puede atacar arrogante y sistemáticamente al que se atreva a decir la verdad. Como Silver forma parte de un sistema atrapado por sus propias mentiras, puede bastardear con insolencia lo que le plazca y será recompensado y promocionado por el sistema doctrinal, que lo ascenderá con escasa justificación real al rango de libre, educado o filósofo. Si uno lee con atención el siguiente debate entre Noah Chomsky y John Silver, podrá empezarse a ver que cuanto mayores sean las recompensas otorgadas por el sistema doctrinal, más dogmática será a cambio su defensa. La apología dogmática de un sistema doctrinal insostenible, realiza Silver en su debate con Chomsky, es suficientemente ilustrativa. Como apéndice citaremos algunos fragmentos adicionales de otras obras de Chomsky relacionadas con el tema del debate. Donald Maceo, Chris Lydon, moderador. Nuestros invitados de hoy representan en la cuestión de la contra los dos extremos de la opinión pública estadounidense. John Silver, rector de la Universidad de Boston, fue miembro de la Comisión Kissinger, que ha diagnosticado una amenaza para la seguridad nacional en Centroamérica. Noah Chomsky es un lingüista del MIT que en su último libro, titulado Turning the Tide, ha denunciado que la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica es un ejemplo palmario de nuestro habitual abuso de poder en el tercer mundo. Quisiera que empiece usted, rector Silver, diríjase a los indecisos, si es que hay alguno del Senado de los Estados Unidos, ¿por qué votaría a favor del dinero de la contra? John Silver, bueno, el Senado de los Estados Unidos siempre se ha mostrado favorable a apoyar las fuerzas democráticas en su lucha contra las fuerzas totalitarias y, si no abandona esta práctica, votará a favor de los contras. El pasado 15 de octubre, los sandinistas aprobaron un edicto que suspende la prohibición de registrar los domicilios particulares sin una orden judicial previa. Suspende la privacidad del correo y permite su censura. Han suspendido el derecho de libre reunión, han suspendido la libertad de prensa, continúan hostigando al pueblo y han suspendido prácticamente todos los derechos democráticos. El decreto del 15 de octubre de 1984 es mucho más restrictivo y abarcador que el decreto que aprobó Hitler el 28 de febrero de 1933, con el que puso fin a la República de Weimar.
Cuando te das cuenta de la naturaleza totalitaria de este régimen, que ya era perceptible desde septiembre de 1979 y ha continuado desde entonces, es la hora de que el Senado de los Estados Unidos dé su apoyo a los demócratas. Lyndon Nowaczowski dirija una breve alocución al Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué se opone al dinero de la contra? Nowaczowski. Bueno, como reconocen ya incluso los defensores más ardientes de la contra, los contras son los que se conoce como un ejército delegado que ataca a Nicaragua desde bases militares en el extranjero. Depende por entero de sus dueños para su dirección y abastecimiento. Nunca ha defendido un programa político, no tiene una base de apoyo político dentro del país y su mando militar está formado casi al completo por oficiales somocistas. Hasta el presente sus logros militares se resumen en una prolongada y espantosa serie de torturas, mutilaciones y atrocidades, todo ello perfectamente documentado y nada más. Los propios responsables de la administración reconocen abiertamente en declaraciones públicas que la función principal de la contra consiste en retrasar o subvertir el porcentaje de reformas sociales en Nicaragua, en acabar con la notable apertura de esta sociedad, el estado de sitio que fue efectivamente declarado el pasado otoño, pero se aplica tibiamente, podría decirse, ya que la apertura política de Nicaragua es notable, como le confirmará cualquiera que haya vivido en el país, incluso el propio embajador de los Estados Unidos. Se corresponde aproximadamente con el estado de sitio vigente en El Salvador desde principios de 1980, con una diferencia, ya que en El Salvador se asocia con una masacre desmedida de decenas de miles de personas. En cuanto a la destrucción de la prensa, lo mismo digo, pero en Nicaragua estamos hablando de una reacción a la guerra que hemos desencadenado en su contra, con el propósito justamente de retrasar la reforma social y limitar las posibilidades de una sociedad abierta en desarrollo. La muestra es una política cruel y brutal, y tenemos que acabar con ella. Silver, ¿acaso piensa proseguir con esa sarta de mentiras? Nunca había visto una sarta de mentiras tan gordas y en tan poco tiempo. Las únicas masacres de Nicaragua son las masacres de indios misquitos por parte de Nicaragua. La represión allí es terrible, es lo peor que se ha visto nunca en Centroamérica o en ningún país latinoamericano. Allí lo que han impuesto en una auténtica dictadura, y decir que los líderes de la contra son partidarios de Somoza es una simple invención. Robelo, Cruz, Calero, Fernando Chamorros no son somocistas ni lo han sido jamás. Si uno se mira al mando del ejército de los contras, es cierto, algunos fueron miembros de la Guardia Nacional de Somoza, pero si me va a replicar, y no hay razón alguna para replicar por qué ese era un ejército que no estaba compuesto solo de somocistas, entonces recordaré por mi parte que Modesta Rojas, la vicecapitana general de las Fuerzas Aéreas de los sandinistas, había formado parte de la Guardia Nacional, y muchos de los miembros de la Guardia Nacional son los que coordinaban los comités de bloqueo que impusieron la dictadura de los sandinistas. Eso no era más que una sarta de inventos y bastardeos, y está perfectamente demostrado que los sandinistas pretenden desacreditar a los contra achacándoles sus atrocidades. Lidon. Es el turno de Nowaczowski para responder, entre otras cosas, a este panorama del totalitarismo. Chosky, empecemos hablando de los hechos. Quiero insistir en que el mando militar de la contra está formado casi por entero por la cúpula de la Guardia Nacional somocista. Silver,
porque los soldados de Somoza, Chomsky, 46 de los 48 componentes del mando militar de la contra, según el propio Edgar Chamorro. Eso es casi todo el mando militar. Silver, los soldados son Chomsky, disculpe. Veamos. Yo le he dejado hablar. ¿Acaso no le he dejado hablar? Silver, usted está contando una sarta de invenciones y ya es hora de que alguien... Chomsky, ¿me permite, por favor? Silver, la oportunidad de corregir sus falsificaciones históricas, ahora que todavía... Chomsky, parece que el señor Silver tiene buenas razones para no dejarme hablar. Silver, y Ferdinand Marcos también. Chomsky sabe cuál es la verdad de los hechos y no quiere que yo... Silver, no, nada de eso. Lo que sucede es que ya vale de manipular la verdad. Chomsky, ¿me permite decir? Silver, no, déjeme terminar. Ha sido Marcos. Marcos es en el ejército que ha ayudado a Corazón, Aquino, a subir el poder. Así que cuando usted acusa a la Guardia Nacional, como si la Guardia Nacional de Somoza fuera somocista, se equivoca. Lidon, rector, Silver, permítale continuar. Es su... Silver, además usted pasa por alto que hay cantidad de miembros de la Guardia Nacional que apoyan a los sandinistas. Lidon, es el turno del señor Chomsky. Silver, venga, continúe distorsionando la verdad. Chomsky, vamos a ver. Esto sí es que es una embestida. Es un buen ejemplo de totalitarismo para asegurarse de que la oposición... Silver, soy el primero que ha frenado su monopolio de la desinformación. Chomsky, la idea de que monopolizo la desinformación de la prensa estadounidense me suena un poco ridícula. Silver, no lo es. Chomsky, ¿seguro? Así que yo controlo la prensa de los Estados Unidos. Mejor que volvamos a los hechos. Decía que 46 de los 48 mandos superiores del ejército de la contra son oficiales somocistas. Está escrito así en las sesiones del Congreso y lo ha dicho también Edgar Chamorro, que es el portavoz designado por la CIA. Eso es lo que yo he dicho y es cierto. Y en cuanto a la tesis de que los sandinistas han realizado masacres comparables a las que nosotros hemos organizado en Centroamérica, vaya, eso sí que es una sorpresa. En El Salvador la cifra de personas asesinadas desde 1978-1979, desde que nos desplazamos en serio hasta allí, es del orden de 60,000. Y en Guatemala, quien habíamos estado respaldando todo el tiempo con nuestra ayuda militar que no se ha detenido nunca y ahora se ha convertido en un apoyo entusiasta, han masacrado a cerca de 100,000 personas. El señor Silver se ha referido a los indios inmisquitos, que sin duda fueron pisoteados. Diría que murieron unos 60 o 70, en cambio han muerto entre 5,000 y 6,000 personas. Pero no me refiero a las muertes selectas de Silver, sino a la tortura, el asesinato, a la mutilación, atestiguados con todo lujo de detalles a manos de nuestras fuerzas. Están los crímenes de los sandinistas, sin duda, pero son ínfimos en comparación con lo que hemos patrocinado nosotros. Lido, quisiera volver sobre dos de los postulados principales de la presente cuestión. Uno dice que la Nicaragua sandinista supone una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y la del continente. El segundo es que ello es culpa de los llamados demócratas, así como de la concepción democrática de los que debemos ayudar a la gente que impone nuestros principios en la región. John Silver considera que son argumentos iguales. ¿Está de acuerdo con los dos?